Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. ¿Cómo están? Muy buenos días. Línea 1 comienza aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero también Línea 1 está en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundos 522 y por supuesto en las redes sociales y las plataformas digitales, tanto de Radio USACH como Santiago TV. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Sí? Estamos en pareja. Nosotros siempre combinamos, ¿estáis fijados? Sí. Somos opuestos complementarios, dicen algunos. Por lo menos al micrófono, Guille. Sí. ¿No? Y nos vestimos, somos elegantes. Hay un estilo. ¿Sí? Ay, puras flores para nosotros mismos, ya que nadie nos tira flores por nuestro atuendo, por nuestro outfit. Oye, solo voy a pedirle a nuestro querido Marcos Cornes si me puede subir el retorno, que no calibré antes de salir al aire, porque como es día viernes, uno anda como con otra dinámica, con otro ánimo. Otro mood, totalmente. En un país tan emocional como este, porque ahora todo es emoción. ¿Te has fijado? Sí, pues, claro. No. Todo es emoción, todo es rabia, miedo y otros. Y actuamos en forma impulsiva y después nos andamos arrepintiendo. Pero bueno, vamos al tiempo, porque tengo frío. Sí, yo tuve que apagar el aire acondicionado porque efectivamente, Alejandro, tienes razón. Está fresquita la mañana de esta jornada de viernes 28 de noviembre, 11 grados, 4 décimas. La mínima fue de 10 grados en Tobalaba, acá en Santiago. Se sintió, de hecho, hay harta humedad, 84%, ligeramente nublado. Sí, la humedad se siente. Y vamos a alcanzar, yo me había quedado con los 25, pero no. Corrige la Dirección Meteorológica de Chile y anuncia 27 para esta jornada y el fin de semana. Mañana 26 y el domingo se agradece 24 grados, con la mañana, digamos, cerradita, con cierta nubosidad. Déjame ver las calles antes de revisar, Alejandro, nuestra pregunta del día, como siempre, que está alojada en las redes sociales desde muy tempranito. A ver, hace un minuto dan cuenta de las calles de Santiago, restricción de pista central de Avenida Las Condes, esto al oriente, altura de San Francisco de Asís, debido a colisión de 2 vehículos livianos. Personal municipal en el lugar, así que se registra tránsito lento hacia ese punto de Las Condes. También restricción de pista en Avenida Carlos Valdovinos, al oriente, con Avenida Las Industrias, debido a caída de motorista, el cual resultó lesionado lamentablemente. Facilitar el trabajo de equipo de emergencia, esto en San Joaquín. Y lo último, semáforo apagado en Gran Avenida con Centenario. Se reporta a mantenedor municipal de San Miguel. Metro de Santiago últimamente ha estado funcionando bien, algo que agradezco personalmente como usuaria, y señalan que están en la hora punta con toda la red disponible. Ahora sí, Alejandro, lúcete con la pregunta del día. No, que una cosa que todo el mundo se dio cuenta. Michelle Bachelet le hizo un gesto. Sí. Un abrazo, una cosa. ¿Son cariñosas las dos? Sí, ¿Te gustan? con Janet Jara. ¿Qué entretenía un carrete con las dos? ¿Con Bachelet y Jara? ¿O no? Yo no he estado, pero Bachelet ¿Sí? Guitarrea, canta, baila lindo. Precioso. También es súper graciosa. Muy graciosa. Sabe bailar cueca, Janet lindo. Jara no la he visto. Sí. ¿No has visto bailar a Janet Jara cumbia y en los distintos videos? No solo para, con toda esta situación de celebrar la reforma de pensiones y bailó ahí con Eric Aedo. Eso fue como bien mediático, pero es súper graciosa, se mueve muy bien. A la cámara le ponía, pero ella era la que tenía la gracia. No, muchas gracias. El diputado Aedo, gran amigo nuestro, siempre nos coopera, pero me fue a mí que para ella. Bueno, es que esto es espacio de sinceridad. Totalmente. Ahora, la sinceridad es la pregunta de que viene ahora, porque las cosas en la vida tienen consecuencias. Entonces, puesto en un escenario de que ganara Kast, ¿qué cree usted que pasaría con la candidatura de Bachelet a las Naciones Unidas? Exacto. A raíz de este gesto. Primera opción, si gana Kast, apoyará su candidatura. Esto en un mundo ideal o paralelo. Actuará como hombre de Estado. Ya, ¿la otra? Ya. La va a sabotear. Kast la va a sabotear. Actuará como un político chileno. A Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU. Pero la más... No, esa es la más elocuente, encuentro yo. Claro, la tercera es en este mundo en que miramos caras, pero corazones no sabemos, porque no sabemos ni Kast ni idea de lo que haría. Exactamente. No hay manera, es indescifrable. Esa es la tercera opción, o no responde, va un poco en la línea, ni Kast sabe qué hará. Es la tercera opción de nuestra pregunta del día, que está alojada en @RadioUSACH, @TVUSACH. Vamos a los titulares, las principales noticias de esta jornada cuando son las 7:35.
Titulares en Línea 1. José Antonio Kast y Janet Jara participaron de su primer foro social organizado por el Hogar de Cristo, digamos, en segunda vuelta. Esta fue una instancia marcada por la ofensiva de la candidata del progresismo, quien buscó tensionar, obligar al abanderado republicano a dar respuestas en temas de políticas sociales, y por supuesto Kast centró sus ataques a vincular a Jara con la gestión del gobierno del presidente Boric. Este encuentro, digamos, fue el primero de 3 debates que están programados antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre, que ya está ahí a la vueltecita nomás. Sí, queda Archie y Anatel, muy importantes. Pero antes la Teletón. Pero, claro, la Teletón ahora este fin de semana. Sí. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con la candidata oficialista Janet Jara en una señal de respaldo de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. El encuentro realizado en casa de la exmandataria, si bien Bachelet fue ahí, y si bien Bachelet no llamó explícitamente a votar por Jara, destacó sus cualidades políticas y aprovechó de hacer un llamado a cuidar la democracia. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, presentó la Política Nacional de Reinserción Social y Juvenil y su Plan de Acción 2025-2030. La iniciativa contempla 129 medidas y la participación de 22 organismos de Estado, enfocándose en educación, salud y empleo. El plan se estructura en 3 ejes: el respeto a los derechos humanos de jóvenes infractores, el acceso universal a prestaciones garantizadas por el Estado y una oferta programática especializada con enfoque territorial, de género e interculturalidad para favorecer la modificación de conductas y la reinserción social. En medio de una de las primaveras más calurosas de los últimos 5 años, los virus respiratorios siguen circulando con fuerza en el país, elevando las consultas por sus síntomas. Según el Instituto de Salud Pública, la positividad se ha mantenido sobre el 50% en las últimas semanas, y los especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas, mayor presencia de alergias estacionales y la circulación simultánea de virus está facilitando los contagios. Las autoridades de Hong Kong confirmaron que aumentó a 94 el número fallecido por el incendio que se propagó en un complejo de edificios. Últimas informaciones incluso hablan de 125. La tragedia dejó además 76 heridos, entre ellos 11 bomberos, y no se descarta que la cifra de víctimas siga creciendo, ya que decenas de personas están desaparecidas. Los equipos de emergencia mantienen activas las labores de búsqueda y rescate en el sector de Tai Po, donde el fuego ya fue controlado, aunque aún persisten focos en los pisos superiores de los edificios afectados. Eso pasa por construir... Mal. ¿Cómo? Estos concentraditos de edificios. Los guetos verticales, claro, todas esas construcciones. Construir mal. Acá no hemos tenido todavía incendio en guetos verticales, que se pasa la llama de un edificio a otro. Exacto, sí, imagínate las condiciones. ¿Has visto? ¿Sí? Sí. Vamos ahora con Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump afirmó que las Fuerzas Armadas comenzarán muy pronto a detener por tierra a los narcotraficantes de Venezuela, asegurando que este tipo de operaciones serían más fáciles que las realizadas por mar. Durante una llamada con personal militar, destacó el éxito de los recientes ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que, según dijo Trump, han dejado más de 80 muertos desde el 1 de septiembre. Trump no entregó detalles sobre cómo se ejecutarían estas nuevas acciones terrestres. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Tuvimos el primer cara a cara en la segunda vuelta de 3 debates solamente entre José Antonio Kast y Janet Jara para definir el sillón presidencial. Durante el debate, organizado por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa, hubo como unas ciertas estrategias. Jara a la ofensiva y Kast disparando para el lado y pegándole al gobierno del presidente Boric, acusando a Jara de ser la continuista. Pero de esto vamos a conversar con expertos en este tema. Así es, le vamos a preguntar qué le pareció este foro social que tiene mucho de debate por las interpelaciones que tú mencionabas a Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, con mucho gusto de hablar con ustedes nuevamente. Sí, Muchas le gracias. Agradece el entusiasmo y la disposición. Oiga, ¿usted qué opina de este primer cara a cara?
¿Se sacó algo en limpio? ¿Avanzamos un paso más conociendo lo que piensan a veces nuestros Y enigmáticos considerando, candidatos? sí, perdón, y solo agregar que considerando el formato donde pedían incluso testimonios de ciudadanos, medidas concretas. Ya. Sí, a ver, me parece que no hay novedades en cuanto al rumbo de cada uno de los candidatos, no es que sorprendió ninguno con nada nuevo, son más o menos siguen en las líneas de sus propuestas. Sin embargo, me parece que sí hay, si la disputa no es tanto en torno a contenidos, ¿no? No, la disputa en la política, en la arena política, es por los sentidos, por el sentido, por los significados y no por los términos. Es por el cómo y no por el qué. Sí. Y lo que se disputa es, por ejemplo, qué significa, sí, creo que estuvo más puesto en la primera vuelta en libertad es un gran significante para la derecha, seguridad, por supuesto, que atravesó todo. Y creo que en el debate el gran significante fue Estado. Estado, cómo lo entiende y cómo quiere cada candidato o candidata que se entienda lo que es el Estado, ¿no? Claramente el discurso de Kast es anti-Estado y es muy crítico del Estado, pero además lo pone como, tampoco es nuevo, pero creo que hizo mucho hincapié en esto, el culpable de muchos males, desde, bueno, desde a partir sobre todo de la ineficiencia y de todo lo que no resuelve. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto de poner el Estado como un enemigo. Me parece que, si bien esto no es lo que decide el voto, creo que no hay conciencia, no hay tanta conciencia entre la ciudadanía del rol que cumple el Estado en Chile, que es mucho mayor del que pareciera que es, ¿verdad? Porque es un actor permanente, sobre todo en los sectores más vulnerables. Bueno, de hecho, solamente coincidió que hay un informe de la OCDE donde habla y elogia la reforma que se hizo a Chile al Sí. sistema de pensiones y sitúa las proyecciones, claro que son hipotéticas, las proyecciones que deberían darse si se dan ciertos requisitos, más o menos en el promedio de la OCDE. Chile da un tremendo salto en la mejora de las pensiones. Este es un tema que fue también mérito del presidente Piñera con la pensión garantizada universal. Es decir, cuando hay política de Estado, el Estado es muy sólido. El problema es la clase política, no es el Estado. Y segundo, todas las medidas que hablaban ayer implica Estado. Sí, a mí también me llamó mucho la atención, Alejandro, lo de la OCDE, fíjate, justamente hice mucho hincapié en el seguimiento ayer de los anuncios en torno a la reforma previsional, y esto porque Chile tenía un gran atraso en esta materia. Sí, se quiere poner en estándares, y así lo decidió OCDE, y lo cierto es que este señalamiento me llamó mucho la atención porque es un salto cualitativo. Y más que hipotéticas, las proyecciones son reales, son sobre la base de lo que las personas van a percibir a medida que se implemente, ¿no? Progresivamente hay un incremento, la PGU y otras cuestiones de reconocimiento a las diferencias, a las mujeres, bueno, los 10 años de aportes ininterrumpidos también hay un reconocimiento, en fin, hay diversos reconocimientos que implican una mejora sustantiva. Ahora, me parece también que hay un problema de timing estratégico en el gobierno, porque la reforma, las mejoras al sistema de pensiones, la reforma previsional va a llegar casi a 3 millones de personas, creo que es 2,9, y los grandes anuncios se realizan en estos días, ¿no? Ayer hubo muchos anuncios respecto de cómo acceder y cómo calcular las mejoras que significaría. Está muy simplificado el acceso. Yo misma estuve buscando en las páginas de la subsecretaría, la superintendencia, y realmente está muy simplificado, pero fíjate cuándo llega. O sea, ya pasó la primera vuelta. No creo que esto incida, sí podría haber incidido previamente. En este momento me parece más bien, y lo digo con pesar, que las cartas están echadas o bastante echadas y que no incide tanto el contenido de los debates, lo que pueda debatirse. Sin embargo, volviendo al rol del Estado, a mí me parece que hay como una idea de que en Chile no juega tanto o no pesaría tanto, y las personas tal vez,
es un actor tan presente, que lo tienen naturalizado, que no hay conciencia y está naturalizado que si me pasa algo voy al CESFAM. Sí. Que, bueno, la población más vulnerable, bueno, por supuesto que recurre a créditos de vivienda. Esto está instalado ya. Elizabeth, Entonces, no se valora cuánto juega. Esto mismo del CESPAM es una cosa absolutamente sí, instalada, ¿no? considerando que Naturalizada. es muy importante lo que tú señalas, quiero volver a lo que fue el desempeño de los candidatos al balotaje del día de ayer en este foro social, porque quiero también detenerme en el cómo, que tú señalabas al inicio, más que en el qué. Si bien la opinión transversal es que más allá del voto que uno tenga o la simpatía, es que claramente Janet Jara fue mucho más sólida en cuanto a medidas concretas, a conocimiento, sobre todo del mundo relacionado con la pobreza, las poblaciones, el trabajo en terreno, el mundo del trabajo, tú bien lo decías, las pensiones. Y a mí me llamó mucho la atención, bueno, no me debería llamar la atención la verdad, porque lo hemos visto, no pisó nunca el palito, de alguna manera, José Antonio Kast en relación a las interpelaciones que hizo constantemente, incluso interrumpiendo Janet Jara, pero todas las respuestas cuando pedían medidas concretas, las personas que eran los testimonios y no solo lo de las organizaciones sociales, entre ellas el Hogar de Cristo y la moderadora de cooperativa, él decía, esto se soluciona con liderazgo y gestión. Y lo repitió como loro todo el rato. No dijo nada concreto frente, no sé, a cómo se reubican a las personas de una población, qué es lo que hace Carabineros, qué pasa con la calificación, por ejemplo, de un migrante que está trabajando acá y la calificación de su oficio, en este caso como una enfermera, en fin. Todo el rato respondió con generalidades y eslogan y se le vio muy cansado, medio abatido y mal gestado de alguna manera, no seguro. Háblanos un poquito en esos términos. No, claramente Kast tiene digamos, una pauta muy aprendida, muy incorporada de lo que debe decir en los debates, y a eso se ciñe. En ese sentido, está claro que es muy disciplinado y se limita a repetir estas fórmulas. Y además, primero las que has señalado, ¿no? Esto constantemente de la mayor eficiencia, de manejarse mejor, de la gestión, pero nada, son titulares sin contenido. Y si va un poco más allá, también son clichés y también son lugares comunes. La culpa es del Estado ineficiente, la culpa es de la destrucción del núcleo familiar, por ejemplo, cuando habla de seguridad, se limita a esto. La culpa, bueno, es de los migrantes que yo creo que tenía una cuota de violencia importante el discurso de Kast, ¿no? Con esto de la amenaza a los 300.000 migrantes que deben salir inmediatamente, y no responde cómo se haría siquiera, ¿no? No responde de qué manera, porque hay varias de las cosas, así como dijo en campaña lo de la reducción de los 6.000 millones de pesos en el presupuesto público, y nunca aclaró cómo. A Kast le da resultado esto, no puede y no entra en lo que para él es una trampa. En realidad son licencias y lugares para los que están los debates, ¿no? Para aclarar cómo se hacen las cosas y para poder responder interpelaciones, pero no entra en eso, no responde, y esto es lo que le resulta por ahora. La cuestión es qué pasa con su electorado con esto. Sí. Y a su electorado parece no hacerle mella el hecho de que él no responda y no dé contenidos. Kast se limita a los titulares y esto le resulta. Tiene 3, 4 frases que reitera y ahí está. Claramente Jara tenía mayor manejo, además por su formación. Jara no solo fue ministra del Trabajo, también fue subsecretaria, ¿no? En la gestión de, creo, Alejandra Krauss, cuando ella era ministra de Trabajo. Ahora, en este escenario, sí, la política moderna es de frase, de cliché. Probablemente porque prevalece el estado emocional del elector, que está molesto, indignado, incómodo, que tiene miedo, no lo sé. Y por lo tanto, le basta que alguien diga lo que él siente
y que lo repita y con eso le basta. No está pensando en cuál va a ser el mecanismo para resolver el problema. Por ejemplo, la migración, mucha gente, incluso dirigentes sindicales, me comentan que les molesta la presencia extranjera porque no se sindicalizan, le dividen a los sindicatos, los debilitan en su capacidad negociadora. Hay una percepción del migrante, por lo tanto, cualquier cosa que se diga contra ellos, aunque se sepa que no es realizable, igual lo dijo. En cambio, este otro, con este discurso más racional, más de cómo lo hacemos, más de ponerle ponderación a los temas, como que me mata la rabia, porque no me responde al estado emocional. Sí, Alejandro, son tiempos de retóricas extremadamente simplificadas, extremadamente reduccionistas y simplificadas, y dan resultado. No solamente en Chile, ¿no? Esto lo vemos, es un fenómeno mundial, lo podemos ver en el discurso de Trump, en el que ha tenido durante su gobierno Bolsonaro, en el que tiene Milei. No importa cómo van a realizar lo que prometen y no importa siquiera si es cierto, lo que importa es la verosimilitud, no la verdad, y la verosimilitud en el sentido de lo que parece verdadero, lo que parece real, y cuanto más sencillo, breve y efectista, mejor. Esto, por supuesto, que es peligroso porque se presta a discursos populistas. Digo, es imposible terminar rápidamente con el terrorismo en la Araucanía, es imposible terminar con el crimen organizado, es imposible terminar con la pobreza simplemente porque digas que el Estado va a ser más eficiente. Pero escucharlo es grato, produce, o grato para quienes esperan o desean esta solución inmediata. Entonces son tiempos de retóricas muy, muy sencillas, muy simples y muy reduccionistas, y en las que no importa su constatación con la verdad, o ni siquiera con lo plausible, con Exacto. Lo posible. Esto, por supuesto, es un tanto peligroso, porque puede llevar a votar, elegir personas que toman medidas que finalmente se vuelven en contra de quienes votaron aquello. Porque, como reitero, reducir a lo bruto irracionalmente, o, a ver, más aún, por motivos ideológicos, lo que siempre Kast critica, el ataque de Kast y su sector al Estado es netamente ideológico. Entonces, reducirlo sin más, finalmente va a redundar en afectar al sector que también lo vota, porque el voto Kast está en los sectores pobres. Esto lo hemos visto, ¿no? Las izquierdas han trasladado, su electorado se ha desplazado más a sectores medio altos, y el voto de los sectores vulnerables se ha desplazado a las ultraderechas. Pero más que por la derecha, por este efectismo de su discurso. Sí, y más exactamente al populismo. Porque, a propósito del Partido de la Gente. Sí, si hubiese surgido un populismo de izquierda, quizás le habría ido no mal. Pero es verdad que ese es el gran dilema de la democracia, decía Chantal Mouffe, me parece que es el apellido de una francesa, la paradoja democrática. Sí, ¿no? Chantal Mouffe. Sí. Bueno, Pepe Le Pouf. Ha sido un agrado conversar con ustedes, Chantal Mouffe. No me acordé de Pepe Le Pouf. Ya. Elizabeth Gerber, doctora en Ciencias Sociales y académica de la USACH. Muchas gracias por este contacto telefónico con nosotros respecto a un análisis, ¿no?, de lo que fue el foro social del día de ayer entre Kast y Jara. Un abrazo grande, lindo fin de semana. Gracias a ustedes, también buen fin de semana, siempre es un agrado. Gracias, sí. Chao. 6 minutos para las... Muy simpática. 6 para las 8. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Mire, ¿tú amas la PGU? Como sí. Cas Adriasola, el diputado que salía en su campaña, el hijo. No amo, candidato. Pero yo creo que eso fue una buena política. No, sí, es que me río que los republicanos, de luego de rechazar todo, ahora aman la PGU. No, yo amo la PGU, bueno, esa fue la campaña. Mira, una cosa es el discurso en campaña y otro cómo se gobierna. Sin duda. Si no, pregunta solo al presidente Boric. También. O incluso, salvo el segundo gobierno Bachelet, que dijo que esas reformas las hizo y por eso la animadversión que hubo de la derecha económica contra ella. Porque le metió impuestos y le metió impuestos. Sí, pues. No fue esas cosas que le saco peso por aquí y le pongo peso por allá. Bueno, pero vamos a un efecto de política pública. Yo soy un gran defensor del Estado porque el Estado, en la historia republicana de Chile, es un constructor de país. Desde los tiempos de Manuel Montt, que ya empieza a haber una construcción de Estado
un gobierno conservador, autoritario, pero que construyó, bueno, todo el sistema educacional chileno, la escuela de preceptores, la escuela normal. Y las mujeres también. Escuela de Arte y Oficio. Exacto, que entraron las mujeres. Y mencionaba mucho a las mujeres en sus discursos y las incorporaba. Después, y a la gente de origen humilde, porque él era de origen humilde, pero era conservador a ultranza. Después, por ejemplo, la Universidad de Chile. Todo eso se crea en su gobierno porque él tiene claro que lo primero es educación. Sí. Mire de los tiempos que se vienen, y es el Estado el que impulsa los ferrocarriles. La EO de Bulnes como presidente, pero recuerdo, tú me dijiste muy bien la otra vez que Montt estaba también dentro de ese gobierno, pero son iniciativas y le dio muchos recursos también a nuestra casa. Exacto. Sí. Se funda bajo el gobierno del presidente Bulnes, pero el mentor es Manuel Montt. ¿Son los cimientos de Pedro Aguirre Cerda de alguna manera? ¿Cómo? Igual dejó algunos cimientos, siendo el más conservador de alguna manera, de lo que fue Pedro Aguirre Cerda después. Bueno, yo creo que hay dos grandes presidentes de la historia de Chile. Uno conservador, que es Manuel Montt, porque tiene noción de Estado. Sí. No gobierna haciendo cosas, sino que tiene una visión de lo que hay que hacer. Y, por ejemplo, en este caso, además la infraestructura, la construcción de comunicaciones, centros de salud, escuelas. Los trenes. Exacto. Sí. Bueno, y el tema del marítimo también. Sí. Que vean. Y ya en su gobierno. Quiero decir que cuando hay política de Estado, la discusión deja de ser más Estado, menos Estado. Estado eficiente, que resuelva los problemas. Y lo hizo exitosamente un Manuel Montt, conservador, y lo hizo Pedro Aguirre Cerda, que es el otro presidente de Chile que llega a la moneda con un proyecto histórico para Chile. No se quedan con que hacer 2 o 3 cosas sueltas, intuitivas, sino diseño. Pedro Aguirre Cerda se fue a Europa a estudiar el tema agrario, el tema industrial, cómo aplicarlo en Chile, y cuando llega la cantidad de iniciativas que hay para avanzar en esa dirección de un Estado moderno, de desarrollo de la educación, el concepto de gobernar es educar, de generar industria, de generar empleo de calidad, de garantizar mejores derechos laborales, de más participación política, es un diseño, no es una improvisación. Entonces el problema que a mí me preocupa es que no veo diseño. O sea, podrá ganar Casi, ganará Jara, ese es otro tema. Pero como que se agotó la inteligencia en Chile como para decir, primero, el desarrollo del país es tarea de todos, vamos a competir en nuestras diferencias, pero cuando eres gobierno tienes que convocar. Y además convocar a un proyecto Chile, acorde al siglo XXI. Estamos parados hace 20 años. Perdimos la iniciativa de los 90 cuando nos creíamos los tigres, ¿te acuerdas? Sí, claro. Tigre, América Latina, damos vuelta para allá. Bueno, un ejemplo de esto es cómo se está combatiendo en Chile la mala calidad de las pensiones, y sale esta publicación de la OCDE, de los países europeos, sobre todo modernos, que nos gusta comparar, que nos integramos. Donde ranqueamos siempre mal, pero acá... El salto que reconocen que se va a producir en Chile, gracias a las modificaciones y reformas que se hizo bajo este gobierno, con apoyo del sector de la derecha blanda, cobarde, que tanto despotricó los republicanos y los libertarios. Bueno, con apoyo de ambos, Chile dio un tremendo salto. Fíjate que las tasas promedios de retorno se proyectan, pero son escenarios hipotéticos, 61,3% en el caso de los hombres, 61,1% en el caso de las mujeres, porque tienen una serie de medidas la reforma para recompensar a las mujeres por los malos sueldos y sus condiciones laborales. Y también las lagunas. Y las lagunas. Pero dice, Chile emprendió una reforma sustancial que fortaleció su sistema de pensiones y que se avanza hacia una mayor protección previsional para las personas de bajos ingresos, menos ingresos y mujeres, que son bastante perjudicadas. Y recordemos que esto no nace del aire, sino que empieza a remontar con la pensión garantizada universal aprobada en enero del año 2022, cuando está todavía Sebastián Piñera presidente, y lo promulgó a fines de mes, de enero del 22, y en febrero se empezó a pagar. ¿Quién va a estar en contra de esto? Este es Estado. Esto es un Estado que piensa, planifica y resuelve. Pero no podemos seguir hablando de pegarle al Estado y te dejan en manos de privados. ¿Qué pasa en Chile? Saca el Estado y deja a los privados con la salud. O sea... Nadie la puede pagar. Las pensiones. Lo mismo. Los ingresos familiares. Déjalo con el puro salario de mercado. ¿Qué pasa? Sácale todas las leyes sociales de beneficio para la gente, para compensar personas adultos mayores, gente con precariedad.
la gente quiere más apoyo, no quiere menos apoyo. Exacto. Entonces no pasa por desmantelar el Estado. Sí pasa por mejorar la gestión Veamos y la lo que eficiencia. pasa en Argentina nomás, Bueno, a propósito. si quieren pasar por ese shock, después los mismos que votan a los presidentes terminan quejándose porque se les rebota, porque no leyeron bien la cuestión. Solo quiero agregar, porque me gustó mucho la revisión histórica que hiciste de los presidentes, tanto Montt como Pedro Aguirre Cerda y su visión del Estado y el conocer la vida real tienen orígenes sociales o lo que podríamos llamar también meritocracia muy parecido a la candidata Janet Jara. Solo para hacer la distinción también de la cuna que no es baladí en este caso, que lo que es conocer, no llegar a fin de mes y lo que implicaba, al menos en el siglo XIX y XX, la educación, ¿no? Como movilización social. Que conste, en la historia de Chile, que le está gustando, yo le meto a la historia. Oye, pero La si yo te derecha- regalé el libro de John Montt la derecha y el de Pedro Aguirre ya me lo Cerda. leí los dos. Sí, La educación es un ejemplo en Chile. Sí. La derecha se oponía, porque decía que la Claro. gente se iba a poner ¿A sublevar? anarquista, ¿Se le iba a sublevar, sublevar y al además pachón? iban a exigir mejores salarios. Sí, qué vergüenza. ¿Te fijas? El todavía hay gente reconocimiento que piensa así. de los llamados hijos ilegítimos. Sí, pues. También se opusieron. Entonces, bueno, miren bien. Sabía la emoción, la frasecita bonita, la rabia, la frustración, pero por ese camino no va a salir ni va a mejorar. 8:01. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 2 minutos. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetnimbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Del 20 de noviembre al 2 de diciembre regresa el Festival de Música Antigua Usach en su 18ª edición. 13 conciertos y 6 charlas y clases magistrales gratuitas se llevarán a cabo en distintos lugares de Santiago y la región de Valparaíso. Sintagma Musicum, el coro madrigalista Usach, John Griffiths, Calia Álvarez, Catalina Vicens, Francisco Mañalich, Nano Stern y el grupo El Peluján Canú, entre otros exponentes nacionales e internacionales, son parte de este importante festival de la Universidad de Santiago que celebra la música antigua y barroca. Toda la información en fima.usach.cl y en las redes sociales de Extensión Usach. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1.
José Antonio Kast y Janet Jara participaron de su primer foro social, o más bien, de un foro social que fue considerado como un primer debate, organizado por el Hogar de Cristo y otras organizaciones sociales y Radio Cooperativa. La instancia estuvo marcada por la ofensiva de la candidata del progresismo, quien buscó tensionar al abanderado republicano en temas de políticas sociales, y estamos hablando ahí de vivienda, pobreza, migración, entre otros temas. Kast centró sus ataques en vincular a Jara con la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric, y este encuentro, como decíamos al inicio, fue el primero de 3 debates programados antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con la candidata Janet Jara en una señal de respaldo de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. El encuentro realizado en la casa de la exmandataria. Si bien Bachelet no llamó explícitamente a votar por Jara, destacó sus cualidades políticas y aprovechó de hacer un llamado a cuidar la democracia. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó que 6 funcionarios fueron suspendidos de sus cargos y que se inició el proceso para darlos de baja debido a su eventual responsabilidad en la fuga de Amílcar Olivares. De esta manera, continúa el sumario administrativo que busca esclarecer las razones por las cuales el reo se escapó de la cárcel de Colina 2. De alta seguridad. En medio de una de las primaveras más calurosas de los últimos 5 años, los virus respiratorios siguen circulando con más fuerza que nunca en el país, elevando las consultas por los síntomas, según el Instituto de Salud Pública. La positividad se ha mantenido sobre el 50% en las últimas semanas y los especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas, mayor presencia de alergias estacionales y la circulación simultánea de virus está haciendo estragos. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las Fuerzas Armadas comenzarán muy pronto a detener por tierra a los narcotraficantes de Venezuela, en sus palabras, asegurando que este tipo de operaciones serían más fáciles que las realizadas por mar. Durante una llamada con personal militar, Trump destacó el éxito de los recientes ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que según dijo han dejado más de 80 muertos desde el 1 de septiembre. Trump no entregó detalles sobre cómo se ejecutarían estas nuevas acciones terrestres. La ONG Amnistía Internacional denunció este jueves que continúa el genocidio en Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza, pese al alto al fuego que entró en vigor a principios de octubre en el enclave. Según la organización, se ha debido a que no hay cambios significativos en las condiciones a las que las autoridades israelíes someten a los civiles gazatíes. 8:7. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto ha adquirido notoriedad en los últimos días por su vínculo con la denominada trama bielorrusa, en la que se le atribuyen conexiones con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles. Estamos hablando, por cierto, de Sergio Llaver, que se encuentra en el centro de 3 investigaciones por presuntos hechos de corrupción, luego de que la Fiscalía Nacional informara que la persecutora regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, indagara sus supuestos traspasos de dinero a 2 parlamentarios en ejercicios. Y ahí se sumó también la conexión indirecta con un tercer diputado, en este caso de la UDI. No obstante, siguen surgiendo nuevos antecedentes que lo vinculan con otros congresistas, como decía, en este caso Gaona. Y quien sabe muchísimo de esto, porque ha destapado buena parte de este caso, es Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación de verdad y además fundador de Reportea, un medio electrónico que ha llevado la delantera junto a CIPER. Yo diría que son los dos que han trabajado más seriamente este tema. Si no hubiese sido por estos medios, no, y con CIPER no pasaría el Nico nada. Con Nicolás Sepúlveda, ya en noviembre CIPER se destapó el llamado caso Hermosilla, donde surge todo. Bueno, si no fuera por esta prensa de investigación, no estaría pasando nada de esto, se iría todo violita, porque como Así dijo es. Vivanco, era así como se hacen las cosas en el Poder Judicial, pues se lo dijo hace un par de días atrás. Nicolás Sepúlveda, hola. Nicolás. Hola, Nicolás. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien por acá. Con la curiosidad de saber hasta dónde llega la billetera de Llaver, lo que ganan los conservadores, ¿eh? Que le da pero para chorrear
de una manera impresionante, pero ya desembolsado. Esto se sabía, se comentaba mucho en el Congreso. Los mismos parlamentarios que nombran a los notarios y a los conservadores hacen lobby y después dice que reciben mesadas. Casi, y esto transversal. Palaijao. Claro, y aquí parece que lo demuestra, pero en este caso es un juez. Después hablamos de los parlamentarios. Eso. Vamos por detalle. Pagarle a un ministro de corte 1 millón al mes, no me venga que no es coima. Bueno, eso fue estábamos revisando las cuartolas bancarias del señor Llaver, que, como tú lo dices muy bien, Alejandro, tienen los ingresos de los conservadores de bienes raíces. En este caso, él es conservador de bienes raíces de Puente Alto. Es bien impresionante, ¿no? Es un conservador bien grande, más allá de los ingresos, solo en ganancias. Llaver durante algunos meses, por ejemplo, hace los últimos 2 años, ha declarado ganancias por 300 millones de pesos mensuales aproximadamente, ¿no? Bueno, y en esos detalles nos apareció este pago mensual al señor Antonio Ulloa. Hay que recordar, Antonio Ulloa era ministro de la Corte de Santiago hasta hace algunos meses, llegó a ese cargo con la ayuda de Luis Hermosilla. Por eso recordemos que hubo un sumario en la Corte Suprema en su contra, no lo expulsaron de su cargo, pero sí lo acusaron constitucionalmente en el Congreso. Nadie sabía en esa investigación interna de la Suprema, ni en los parlamentarios, cuando lo acusaron constitucionalmente, que él recibía estos aportes mensuales de Llaver. Esto lo descubrieron ustedes y lo destacan sin duda en Reportea. Y dan cuenta de algo que, claro, si uno va sumando, llegan a los más de 74 millones de pesos a Ulloa por parte de Llaver desde el 13 de febrero de 2019 hubo también ahí 1 millón de pesos, digamos, como cifra mensual, como decía Guillé, y luego que duró hasta 2024, ¿no? 2025 incluso. 2025, que son los últimos meses disponibles en las cartolas, que es cuando le levantan el secreto bancario de Llaver, el banco entrega hasta marzo, ¿no? No sabemos si hubo en los meses posteriores más plata. Lo importante de esos pagos es que comienzan casi, porque tal como recordaba Alejandro, los conservadores de bienes raíces también son nombramientos judiciales, ¿no? Sí. Claro. Entonces, él, cuando Llaver asume como conservador de bienes raíces de Puente Alto, eso a fines de 2018, casi inmediatamente comienza a pagarle a Ulloa estos pagos mensuales, al igual que casi inmediatamente comienza a pagar a Gonzalo Migueles, la pareja de la señora Ángela Vivanco. Que no tiene profesión, entonces nosotros ¿no? en el reportaje en Reportea recordamos que hubo una comida, una cena, antes de que el señor Llaver fuera nominado, donde estaba con Ulloa y con el matrimonio de Vivanco con Migueles. Y ahí dice que le plantean que le podría dar trabajo a Migueles si es que a él lo nombran, ¿no? Sí. Lo que está en el trasfondo es averiguar si estos pagos son en realidad una retribución por su nombramiento. Te quiero hacer una pregunta respecto a Migueles, solo para aclarar algunas dudas, porque en algunos medios dicen que él es contador o se vendía como tal, pero parece que no tiene profesión. Y lo otro, si había una glosa en el detalle de la transferencia hecha por Llaver, en este caso a Ulloa. Migueles no tiene ningún oficio ni profesión. Él se vendía como contador o como gestor, pero en rigor eso era en la práctica, de facto, digamos, porque él no tiene ese oficio, nunca estudió esa carrera. Yeah. Y en las glosas de los pagos a Ulloa, efectivamente aparecía esto de saludos a mi ahijada, le decía Llaver cuando le pagaba, o cómo está mi ahijada, y nombra algunas veces a una hija de Antonio Ulloa, que no vamos a nombrar, en el reportaje tampoco lo hicimos porque ella no tiene ninguna responsabilidad en esto. Pero esa era la glosa que se relaciona también con el pago que nosotros encontramos de Llaver al senador Matías Walker, ¿no? De Demócratas, donde también en ese caso era un pago hasta ahora que hemos encontrado, donde también le habla de su ahijado. Al parecer el señor Llaver se sentía como un padrino de los hijos de sus amigos. Sí, se me acordé de la película El Padrino, cómo repartían la plata. Ahora, también aparece el diputado republicano, Cristian Araya. Él recibió un pago, ¿está confirmado eso? Él niega todo. Él niega todo, dice que nunca recibió nada. No, mira, esa información nosotros en Reportea optamos por no publicarla, porque en rigor lo que hay ahí es una interceptación telefónica a Llaver, donde Llaver le dice a un empresario, a Víctor Valech, hoy estuve con Cristian Araya y le traje los 1.700.000. Yeah. Y se ríen después. Ese es el único antecedente que hay sobre ese pago. Araya lo que habló esta semana y dijo que él nunca recibió plata de Llaver. Yo al menos en Reportea no hemos tenido a la vista otro antecedente, otra prueba de que ese dinero se haya entregado.
Perfecto. Ahora, esta práctica de contratar familiares, en este caso contratar familiares de jueces también, que votaron por él para asumir como conservador de Puente Alto. Él cuando concursa, creo que salió como octavo. Sí, estaba Y de repente, en ese lugar. ¡pum!, pegó al primer lugar. Tuvo la terna y Milagro después ahí, judicial. sí. ¿Cómo que dice que no son rápidos los jueces? Bueno, pero hubo también beneficio a familiares de los jueces que votaron. Esta cuestión, además de las platas, es los favores que se cruzan aquí, ¿no? Claro, favores que también redundan en entrega de dinero, porque esos cargos de esos familiares contratados reciben un sueldo mensual. Claro. Es lo que pasaba con Migueles, ¿no? Llaver se supone que lo contrata de facto, porque no hay un contrato legal, pero todos los meses le pagaba un dinero por ciertos servicios que se supone que hacía, ¿no? Que es lo que ahora empezó a investigar la Fiscalía para saber si esos servicios efectivamente se prestaron. Pero claro, lo que aparece en el fondo acá son los nombramientos judiciales y todo estaría apuntando, al menos en el caso de Llaver, que son nombramientos que se compran y se venden, digamos, que se paga por ello, que se hace trampa respecto a este supuesto mecanismo meritocrático donde quienes quieran ser conservadores o bien notarios tienen que concursar, se eligen, se hacen unas pruebas, pero esto estaría dando cuenta de que ese sistema en realidad tiene trampas, ¿no? Ahora, voy a precisar, cuando postuló a conservador de Puente Alto el 2018, quedó noveno en la preselección. A pesar de eso, la Corte de Apelaciones de San Miguel lo seleccionó. ¿Qué pasa con la Corte de Apelaciones de San Miguel en este caso? En la investigación de este caso, yo me he juntado, he hablado con muchos ministros y jueces, ¿no? Que por miedo no hablan en on, pero ellos sí aseguran que el tema de los nombramientos es algo que está instaladísimo y hablan de ciertos ministros de la Suprema y también ministros de las Cortes de Apelaciones que influyen, por ejemplo, en esos casos en la Corte de San Miguel, cuando tienen que elegir notarios y conservadores. A mí me decían que habían ministros de la Suprema o de las Cortes que llegaban y repartían papelitos a los ministros de San Miguel cuando tenían que votar por algunos nombramientos, ¿no? Eso, por supuesto, hay que probarlo, pero se lo menciono porque es algo que está muy extendido, ¿no? Algo que se comenta mucho al interior del Poder Judicial. Nicolás Sepúlveda, también se ha dicho, como trascendido, se ha filtrado, que en esta situación con la investigación a Sergio Llaver, él está colaborando y parece que está soltando bastante información respecto a otros que tenían estas mismas malas prácticas. O sea, más que colaboración, porque en realidad Sergio Llaver, todas las cosas que se han descubierto fue porque le levantaron su secreto bancario y le intervinieron el teléfono. No le queda otra. Pero cuando él declaró, en realidad, más que colaborar, tiró algunos nombres sobre la mesa. Dijo, relaciones con Migueles también tenía esta conservadora de bienes raíces, qué sé yo, creo que de la región del Maule nombró, y un par más, pero tampoco entregó antecedentes concretos respecto a esas supuestas relaciones. Oye, es medio especulativa mi pregunta, es como olfatillo nomás. Cuando fui senador notaba especial énfasis en algunos miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, interesado en que determinadas personas fueran notarios. No sé, de conservadores nunca fui, pero me llamaba la atención. ¿Hay algún viso de que esto que se le pagaba a este juez o que se le pagaba a este diputado o eventualmente, o a este senador, lo que ya está más establecido, sea una práctica, sea como siempre se ha hecho, como dice la ministra Vivanco? Yo cuando he hablado de este tema también me lo han comentado hace harto tiempo algunos notarios, ¿no? Sí. Y también algunos conservadores de bienes raíces, pero a mí lo que me dicen es que en realidad los notarios y los conservadores, varios de ellos tienen como práctica generalizada también financiar campañas políticas. Claro. Hasta ahora eso no se ha podido probar, ¿no? Por eso lo menciono como algo que se comenta, pero hasta ahora no se ha probado. Pero sí, hay notarios que me dicen que en la asociación de notarios, por ejemplo, algunos colegas comentaban respecto a que financiaban a tal o cual parlamentario, porque eso les permitía también tener un cierto escudo cuando en el Congreso se intentaba reformar el sistema notarial. Que por lo demás ha sido el parto del monte, ¿no? Sí, ha costado mucho salir una reforma hace poco y al parecer no establece un cambio tan radical como algunos hubieran esperado. ¿Cuánto se ha avanzado con el caso relacionado con la misma trama bielorrusa, Nicolás Sepúlveda, del ministro Simpertigue? De la Suprema. Sí. Sí, sobre el ministro Simpertigue nosotros publicamos un reportaje hace 2 o 3 semanas, ¿no? Donde revelamos este crucero que había compartido con los abogados de la empresa chileno-bielorrusa, Velas Movitec. Ahí se abrió una investigación,
más que se abrió una investigación, esto lo comenzó a investigar la misma Fiscalía Regional de los Lagos, la fiscal Carmen Gloria Wittberg. Sí. Luego se han ido sumando otros antecedentes. Y en Reportea publicamos hace un par de días que ya comenzaron las diligencias respecto a esa investigación. Se solicitó al Registro Civil, a la Cancillería, a Aduanas y a la PDI todos los registros de los viajes al extranjero del ministro Simpertigui y de su pareja, la notaria de Lampa, Gilda Miranda, al igual que lo han revisado en la aduana, si han utilizado el pasaporte diplomático. Está requiriendo la Fiscalía todos los antecedentes sobre los viajes de ellos al extranjero. Esas han sido las primeras diligencias que se activaron sobre la investigación al ministro Simpertigui. Ahora, el ministro Simpertigui, desde el punto de vista de platas, aparece muy vinculado con la ministra de la Suprema, Ángela Vivanco, que ella hace movidas para que él entre a integrar sala y a sacar jueces de las salas cuando se prevé que su voto puede ser en contra de aquello que ellos estaban promoviendo. ¿Cuánto se ha avanzado en la beta de este tipo de asociación entre estos magistrados? No, yo entiendo que eso todavía no se está investigando. Es algo que se comentó en relación al caso Fundamenta, ¿no? Cuando el Fundamenta, que era una inmobiliaria en Ñuñoa. En la Plaza Egaña. Exactamente, en Plaza Egaña, donde el proyecto estaba paralizado y Sergio Muñoz, involucraron a Sergio Muñoz, ¿no? Y trataron de recusarlo porque una hija de él había comprado un departamento. Recordamos. Fue una especie de operación en contra del entonces ministro Muñoz. Que recordemos, además, a Muñoz lo sacan de la Corte Suprema en paralelo a Ángela Vivanco con una acusación constitucional en el Congreso, que todos quienes conocieron de aquello decían que era una maniobra de empate, ¿no? Claro. Si sale Ángela Vivanco, que estaba más vinculada a la derecha, sale Sergio Muñoz, que era un juez más reconocidamente progresista. Entonces se trató de empatar ahí y ahora aparecen estos antecedentes de estas maniobras judiciales entre abogados y ministros de la Suprema para recusar al juez Muñoz. Sí. Nicolás, junto con agradecerte no solo por tu trabajo y todo el equipo, cuando tú estabas también en CIPER, pasaste por The Clinic y ahora Reportea, que es un medio muy interesante en su portal, junto con agradecerte quiero que aprovechen, ¿no?, de dar todas las coordenadas para que uno se haga socio y siga apoyando al periodismo investigativo, en este caso con Reportea. ¿Cómo lo hacemos? Sí, el objetivo en Reportea que tenemos es poder aumentar el equipo periodístico y poder contratar periodistas. Entonces, para aquellos que quieran apoyarnos a financiar el proyecto, pueden ingresar a reportea.cl y matricularse ahí con un aporte mensual, lo que puedan, según la capacidad de bolsillo de cada uno, y eso nos va a ayudar a financiar el periodismo de investigación independiente que hacemos y que queremos seguir haciendo por mucho tiempo más. Dice, de hecho, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, otro. Así que ahí están los botones para poder... se puede elegir. Excelente. Muchísimas gracias, como siempre, Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación y en este caso fundador, creador también de Reportea. ¿Tú quieres decir algo? Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. No, lo que yo creo que hay que reflexionar. ¿Cómo la Corte Suprema, que se supone que son los mejores jueces de Chile, por eso llegan a esa instancia, abren un sumario y se les pasa toda esta información que los periodistas captan rápidamente con mero revisar las cuentas? ¿Se les pasa o la quieren pasar? Entonces la pregunta, ¿qué pasa con la Corte Suprema? ¿En metástasis la Corte Suprema? ¿Son 2 o 3? Porque ya cada día es menos creíble. Esa votación donde 7 jueces no se presentan a votar contra Ulloa y se salva en la Suprema, lo salvaron en la Suprema, y ahora siguen saliendo esta esquila. Bueno, ¿qué responsabilidad tienen los Supremos? ¿Qué tienen en la casa? Oye, si ya está gana que cierren la puerta por dentro y se vayan, o por fuera y no vuelvan. Mejor. Vamos a cambiarle el nombre. Sí, pues si no se van a trincherar. Que se vayan mejor. Ya, vamos igualito ahora... hay jueces, y yo reivindico al juez Muñoz, sí, porque toda la vida trató de frenar y por eso le tenían odio parido, porque no lo podían manipular Sergio los senadores. Muñoz. Me consta que siempre han presionado a los jueces. Vamos ahora con la cultura porque es viernes, son las 8:23. Cultura, espectáculos y panoramas. Hagamos un recorrido cultural. Este es el momento que yo digo, ay, hay algo bueno en el mundo. Suspira profundo. Gonzalo. Hola, Gonzalo buenos días. Espinosa. Buen día. La voz de La Serena. La voz de La Serena. La voz serena. Para todo Coquimbo y Chile la y el voz mundo. serena me gusta. Papayero, por vida. Qué rico. Quiero aquí, me gusta más la chirimoya. ¿Le gusta más la chirimoya? No, porque yo soy de La Serena, me tiene que gustar la papaya. La papaya es lo máximo. Les cuento que hay hartos panoramas estos días para la gente que le gustan los libros y para la gente que le gusta el cine. Ah. Así que les cuento.
se está realizando la Feria Internacional del Libro de Santiago durante estos días y esto va a durar hasta el 30 de noviembre en la estación Mapocho. Tiene actividades gratuitas para todas las edades y se va a poder disfrutar ahí de jornadas que reúnan autores, artistas, editoriales y muchas actividades en torno al libro, la lectura y la cultura. Este año está la región de los lagos como invitada de honor y en la programación se destaca su identidad, el patrimonio y su creación contemporánea. Les cuento que para hoy viernes 28 de noviembre tenemos la presentación artística del ensamble instrumental Ayecán, que es una orquesta infantil de Calbuco. Y a las 19 horas está el concierto de la banda Anclaje desde Chiloé con una propuesta que mezcla la tradición indígena y la fusión contemporánea. Ya para mañana sábado tenemos presentaciones a las 4 del grupo de baile Rapanui Marama y a las 19 horas el concierto de piano de Karina Glasinovich, que es una destacada pianista y compositora chilena. Y para el 30 de noviembre hay actividades infantiles. A las 11:30 horas está Colorea con Belinda y a las 12 horas el conversatorio No Nací Vegana con Eliana Albacete. Así que bueno, este fin de semana van a haber talleres de ilustración, creación de cómics, cuentacuentos y actividades lúdicas para niñas, niños y jóvenes en Filsa, en Centro Cultural Estación Mapocho, desde las 11 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Súper, buen panorama. Les cuento también que mañana 29 de noviembre se celebra el Día del Cine Chileno. Ah, mira, ¿en serio? ¿29? Sí. ¿Va? ¿Y por qué? ¿Apito de qué? Es una fecha que se instaló hace algunos años atrás. Voy a googlearla de puro y 80. Hay una campaña que me dio mucha risa en las cuentas de redes sociales del Ministerio de las Culturas que dice: si te pasáis películas, sí, está bueno. que sean chilenas. Sí, me gusta, sí, es muy bueno. Se viene usando hace un tiempo igual, no es nuevo, pero es muy bueno. Claro, entonces va a haber una programación especial desde el 27 de noviembre, o sea, empezó ayer, hasta el 30 de noviembre, donde van a haber 36 salas a lo largo del país que van a exhibir una nutrida cartelera de cine nacional con funciones completamente gratuitas y otras a un precio de 1.000 pesos. Solo agregar lo que tú decías porque me quedé con la duda. El 29 de noviembre, ChatGPT me responde muy inteligentemente que el Día del Cine Chileno, esta fecha es en homenaje a los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, detenidos, desaparecidos en el 74 durante la dictadura militar. No tenía idea que era en homenaje a ellos. Tremendo dato sacó Daniela. ChatGPT. No, ese es Gemini, ¿o no? Ah, no tengo idea. Pero bueno, como les contaba, entre las películas destacadas que se van a poder ver está el fenómeno del año, que es Denominación de Origen, que se acuerda, Alejandro, entrevistamos a Tomás Zamora, el director. Eso. Sí, me la perdí. La exitosa Me Rompiste el Corazón. Esta es de Boris Cuercha. Ah, Boris Cuercha, genial. Vi una que mandaron un hombre a la luna, ¿te acuerdas? Claro, sí, pero esa era otra, el rey de los H. Sí. O esa era Chilepue, no sé. Me acuerdo ya. Pero de esas obras destacadas de Boris Cuercha. Esos clásicos. Claro, y La Ola también se va a poder ver, la nueva cinta de Lelio, Sebastián Lelio. Igual está en Netflix. Pero verla en el cine es otra experiencia. Otra cosa. Además, sobre todo porque es muy, con la familia. Es muy musical, es muy visual. Exacto. Se integra, además nada te distrae. Creo que sí. Sí, creo ¿no? que sí. Parece que es el Instituto Nacional. Así que bueno, van a haber más de 30 películas disponibles para el público y se puede revisar todo esto en el sitio web del Ministerio de la Cultura. Súper buen dato, me gusta ese dato de cine. En todo caso, mañana también acá en la USACH se va a hacer un encuentro sobre ciencia. Sí, mañana. Y territorio. Tú vas a estar moderando. Inmoderando. El inmoderado. Después vamos a dar los moderado. datos. Ya hasta yo me río. Bueno, me dijeron que me portara bien. Ahí claro, el Festival de la Ciencia, como dice Alejandro, que se va a realizar mañana sábado desde las 11 horas en los patios del Planetario USACH. Y usted también va a estar ahí. Sí, también vamos a estar trabajando. Eso, que les vaya muy bien. Rezaré por ustedes. No me toca. No va a venir a... Me toca leer.
Me toca leer el sábado en la mañana. Oye, qué bueno. Entonces, el cuarto, ya es el cuarto Festival de la Ciencia. Ya es el cuarto Festival de la Ciencia. Oye, sí. hay que recalcar que la USACH en general, ¿no? Con sus distintas facultades, unidades, vicerrectoría y medios, la ciencia siempre ha estado muy destacada y es, digamos, un tema no solo de investigación, de divulgación, sumamente importante. Y no solo por nuestro querido planetario. Así nomás es. ¿Contratado, no? Sí, estamos listos. Estamos los dos contratados para mañana. Estamos contratados para mañana, sí, matriculados claro, total. Estamos, ya. pasamos Bueno, por el... Me parece súper. Oye, hoy día Por el el festival, registro. la presentación, para no decir lanzamiento, porque no es un lanzamiento, pero No, todo pues el no mundo se lo lanzan usa. las cosas. No, pues sí sé, pero todo el mundo dice así, no sé por Se qué. presenta un libro. ¿Cómo te van a lanzar un libro? No, pero no era un libro, ver si lo era el agarra. festival de CIPER, Claro. que comienza hoy, Periodismo para la Ciudadanía. O sea, yo voy hoy día a la presentación de la nueva versión del festival CIPER, Periodismo para la Ciudadanía, como decía, ahí en la Diego Portales, y mañana es con todas las actividades. Mañana sábado 29 de noviembre ahí en Vergara 240. ¿Te suena esa dirección? La Escuela de Periodismo. Sí, pues. donde- Ahí me hiciste clase. Sí, pero 240, tuvimos 13, después ¿cuál de las tres? Vergara 240 era la del edificio ese interno que no era muy bonito, digamos. Más linda Ya, el la segundo USACH. edificio fue. El A ver, segundo tuvimos edificio. 1, 2, 3, tercer edificio que tuvimos. Y el de ahora es otra cosa. No conozco el de Yo no ahora. alcancé a hacer clase, pero es otra cosa. Bueno, pero ahí les dejo también en ciberchile.cl este festival de periodismo para la ciudadanía con grandes invitados y también incluso humor. Mira. Va a haber invitados. Sí. Va a estar Mauricio Sí. Palma. Sí, Increíble. Qué buena. Y Luis Moraga Luis también. Moraga. Saxofonista. Y bueno, están estos invitados internacionales que tú Sí, estabas comentando hace antes. rato que los Oscar traigamos. Martínez, Eso. que es periodista Faro. del Faro, que Salvador. claro, está investigando ahí al presidente o dictador Nayib Bukele. Y ha sido perseguido. Exacto. Sí, ha tenido que cuidarse muchísimo por todo el tema de la libertad de expresión. Y Roberto Denis, que no tengo el gusto, que es exiliado en Bogotá, periodista también, y que tuvo que dejar Venezuela. En este caso estamos hablando de otro Claro. éxodo y otra persecución también, en este caso hacia los medios. Él denunció, ¿no? Investigaciones de corrupción en torno al gobierno, adivina de quién. De Nicolás Maduro. Exacto. ¿Lo viste bailando? Lo vi Con los bailando, ataques? lo vi bailando. No, pero es que ya uno no entiende. Pero sí. Ataca a Trump y él baila. Vale. Igual que- baila bien. Tiene Baila bien, estilo. tiene cierta no, gracia. sí tiene su ¿Cómo onda. bailará Trump? Con sus dos... No baila. Tiene un bailecito po, Pero sí. que pero- tenía en la campaña anterior, Sí, que sí. era una cosa así, Sí, como así. espantoso. Claro, una medio locomotora. tiesón, medio Tiesón tiesón. total. Movía los Entero. brazos nomás. En- Sí. Entero tieso. Ya, nos pausa, dijeron que pausa. Pausa Ya, activa. don ¿Cómo era? Hugo. Pausa radioactiva. Pausa radioactiva. Esa o cosa- radio pausa activa. Eso. Ya, pausa. Vámonos a la pausa y regresamos a línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles,
un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. ¿Somos emotivos, Sí, Daniela? pero por supuesto. O ¿somos emotivos o estamos emotivos? También. ¿Somos ansiosos como país o nos pusimos ansiosos? Hay un momentum, una cultura de época, porque en la encuesta dicen que respecto a la elección presidencial prevalecen las evaluaciones negativas. Y me acuerdo de los emos en los 90, Sí, ¿te acuerdas? sí, exactamente, Que andaban de estábamos negro, hablando de eso. tristones, Hay algo. introspectivos, Sí, pa' dentro, mucha sí. esperanza, Tristeza. sí, que el mundo es una porquería, ya lo sé, No hay tipo el horizonte. tango, que es Claro. un tango argentino. Sí, pero- Bueno, pero como que yo me pregunto, ¿somos los chilenos así? ¿Estamos así? ¿Por qué estamos así? Las encuestas nos están diciendo que hay más pesimismo frente al futuro y de la elección, al margen quién gana. Entonces vamos a conversar de los que han estudiado este tema, porque hay una investigación bien interesante. De Ixo con UDP. Y la vamos a compartir. Y mira el nombre, ¿eh? Me gusta. El clima antes del cierre. Wow. Está bueno el nombre. Ya, vamos a conversar con los que saben. Macarena Orchard, creo que se pronuncia así, espero que no, o si no, Orchard, yo creo. Me Sí. gusta más Orchard. Directora del Magíster. Orchard, estaba bien, no es Oscar. Orchard, directora del Magíster en Sí. Métodos para la Investigación Social de la UDP, a propósito de esta encuesta que estamos hablando y que hace el pulso, por supuesto, de las emociones, miras al balotaje presidencial. ¿Cómo estás, Macarena? Perdona la confusión con la pronunciación de tu apellido. No hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No te preocupes, Macarena, a mí me dicen Guillermo y yo, Todo el rato. tranquilo. Y a mí Alejandra. Ya, vamos. Macarena, bueno, muy primero, bien, está muy bien. muchísimas gracias, también la generosidad de la Universidad Diego Portales y al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales por compartir este interesantísimo estudio para entendernos un poco. Esto del clima social antes del cierre evoca que es una cosa momentánea, porque en un momento esperando el cierre de una campaña segunda vuelta, pero hace un tiempo que uno nota en las redes sociales la pica, la rabia y además descalificando a los demás. Hay algo medio enfermizo, es así en todas partes del mundo, la red es un rincón de desahogo. ¿Cómo se explica esto que estamos viviendo?
Qué buena pregunta. Bueno, la verdad es que desde la universidad hemos estado todo el año haciendo unas encuestas para tratar de entender un poco mejor cómo se están viviendo las emociones, el clima, digamos, de las emociones en el país. Y lo que observamos es que, claro, en un año electoral que ha sido convulso, que ha sido, digamos, intenso en términos de debate, sin duda las emociones han estado un poco agitadas. Ha sido un año de incertidumbre, ha sido un año de ansiedad, ha sido un año de nerviosismo, también ha sido un año de esperanzas, es algo que también aparece en las encuestas, pero efectivamente hay un clima movido. Ahora, también es cierto, como tú bien decías, que eso, esa como suerte de irritación cotidiana, no es algo que solo viene de este año. Hace bastantes años los estudios también en Chile vienen hablando de una irritación en las relaciones sociales en el país, así que es una mezcla. Digamos que es un año especialmente intenso, pero es cierto que hace unos años venimos con bastante irritación, nerviosismo y además incertidumbre, que yo creo que añade también tensión al ambiente. Así que hay de las dos cosas. Interesante también, claro, porque detallan en los distintos tipos de emociones. La preocupación está muy alta, el 42%, también el 31%, igual hay esperanza, me imagino, de lado y lado, y ansiedad, como tú señalabas, y nerviosismo respecto también, bueno, en este caso lo que fue también la primera vuelta. ¿Qué se le atribuye a cada candidato en términos de cualidades y, por supuesto, capacidades para gobernar que están asociadas a estas emociones? Algunas preocupan más u otras generan esperanza. Sí, lo que podemos observar en la encuesta es que ambos candidatos generan esperanzas y temores distintos. Y eso es razonable, ¿cierto? Las personas que están más entusiasmadas con una u otra candidatura observan esperanzas en quien, obviamente, en quien quieren que gane. Y también la otra posibilidad les genera temor y preocupación. Entonces, por ejemplo, personas que están esperanzadas con la candidatura de Kast piensan que quizás la seguridad va a aumentar o que el crecimiento económico va a aumentar o que, digamos, van a haber más posibilidades de reducir el problema de la migración, versus personas que ven esperanza en la candidatura de Janet Jara, por ejemplo, porque observan que eso puede generar aumentos en el salario mínimo, por ejemplo, una mejora en las condiciones de los trabajadores o en la vida de las mujeres. Entonces, son esperanzas distintas, ¿no? Y a la vez, temores diferentes, porque los temores están asociados a retrocesos en áreas que para las personas también son importantes. ¿Cuál sería de uno y otro? A ver. La mayor fortaleza, claro, ejemplo, y el mayor temor que los chilenos sienten frente a cada candidato. A cada uno de estos dos candidatos. A cada uno. Claro, es interesante. Por ejemplo, claro, es como el reverso de uno no es el derecho del otro, vamos a decir. Okay. Efectivamente, en el caso de Jara, por ejemplo, el temor al retroceso económico, el fantasma, el comunismo, sabemos que sigue siendo relevante. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, les preguntamos a las personas en la encuesta qué temores o qué palabras asocian, de hecho, a cada una de las candidaturas, y en el caso de Jara, por ejemplo, claro, aparece el fantasma del comunismo, aparece el fantasma del retroceso económico, de la decadencia económica, la pobreza, de hecho, aparece como un fantasma, pero en el caso de José Antonio Kast, por ejemplo, aparece el fantasma de la restricción de libertad, del fascismo, digamos, de una sensación también de restricción de derechos, claro, en el campo de las mujeres. Entonces son temores diferentes. Una, la ausencia de libertad, quizás otra, digamos, la ausencia de mayor progreso económico. Ahora, lo que es interesante, y eso se ve bastante claro en la encuesta, es que las prioridades ciudadanas igual están más cargadas hacia una dirección que otra en este momento. Cuando tú le preguntas en la encuesta a las personas qué es lo más relevante, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser resuelto hoy en día? Las prioridades. En general, las prioridades están en el ámbito de la seguridad, de la economía, del control migratorio y otros problemas como, por ejemplo, educación, previsión, salud, etcétera, aparecen en una segunda línea. Entonces, claro, las preocupaciones contingentes probablemente están más alineadas con la candidatura de José Antonio Kast, y las preocupaciones de larga data, que yo no creo que desaparezcan, sino que están en un segundo lugar debido a la contingencia, como salud, previsión, etcétera, están
más asociadas a la candidatura de Janet Jara. El problema es que esas preocupaciones están un poquito más dormidas por la contingencia, pero hay que tener cuidado porque probablemente van a reaparecer, no es que no existan, Por solamente supuesto. que las prioridades cambian por la contingencia. Macarena, en ese sentido, hay también, perdón, en el detalle de esta encuesta en torno al clima, que hay justamente en nuestra ciudadanía, el clima social antes del cierre, ese es el nombre de la encuesta entre Ixo y UDP, algo que también es muy importante y que está muy alineado finalmente no solo con lo que es Janet Jara, sino también el gobierno del presidente Boric, que es el amplio apoyo que hay a aborto en 3 causales, eutanasia y educación sexual y de género, que son temas que conocemos en las convicciones de Kast, pero que ha evadido del todo y que no se pueden desconocer como una realidad social. Totalmente. De hecho, algo que es muy claro en la encuesta, lo hemos observado todo el año, es que en términos valóricos la ciudadanía es más liberal que las élites. Eso es algo que ya se viene observando en varios estudios y es bien marcado. En ciertos temas, no en todos, hay temas donde hay más duda, digamos, hay más diversidad de opciones o de alternativas o de preferencias. Por ejemplo, claro, si tú ves el tema apoyo, por ejemplo, a la legalización de la marihuana, no es un tema que genere aprobación mayoritaria, claro. El aborto abierto, tampoco. Y el aborto libre tampoco, exacto. Pero aborto legal, no libre, legal, nunca libre. Eutanasia, legal. Claro, exacto, tienes razón, perdona, tienes toda la razón, es legal, sí. No, muy y bien, yo también lo he usado mal, sí, pero es legal. Sí, y uno se confunde, sí, pero tienes toda la razón. Pero donde sí hay apoyo mayoritario muy claro es aborto en 3 causales, eutanasia, y el tercero, se me olvidó ahora, es... educación sexual y de género. Educación sexual y de género, 63%. Exactamente. Entonces, en esos campos siempre, y eso ha sido consistente durante todo el año, el apoyo de la ciudadanía es mayoritario. Entonces, cuando, por ejemplo, algo que se ha discutido mucho este año, por ejemplo, en el contexto electoral, que, por ejemplo, el candidato Kast no ha querido dialogar sobre temas valóricos o los ha evitado, como se llaman estos temas, tiene sentido en términos de estrategia electoral, porque efectivamente en esos campos la ciudadanía no está alineado con la postura del candidato de manera mayoritaria, y eso es bien evidente. Bueno, además que el problema que tenemos es que está el fraccionamiento, que quien gane en la primera vuelta no pasó de más bajo del 30%, y por lo tanto va a ser un problema, pero sobre todo si muestra la verdadera agenda, la que se guarda, o sea, la pueden guardar como candidato, pero después aparece ahí, o sea, va a tener que aparecer la gobernación. Tarde o temprano. Pero a mí, yo siento, Macarena, en la línea de qué pasa en el país. Todo este clima tan emotivo, tan emoticón, porque no es sentimiento, es emoción, son cosas más superficiales que se diluyen más rápido. Y la polarización que dicen haber, sobre todo en las élites, pero eso es producto de qué? Es producto de un trabajo de manipulación política a través de los medios, a través de los partidos políticos, de los líderes populistas que van generando el clima. ¿O hay algo en el alma del país que está triste, que la gente está negativa? Porque yo miro al lado y yo veo cosas que en Chile eran impensadas. Lo mismo que pasó con esto de la OECD, que reconoce que Chile va a dar un salto tremendo en el tema de pensiones. La salud primaria, yo veo en Peñalolén, por todas partes, los centros, las atenciones, hay médicos, de repente se llena más gente cuando hay pandemia, pero bueno, hay cosas como esas. Pero en general la infraestructura, mira, comparado hace 10 años atrás este otro país. Y sin embargo no se ve lo que le da rabia, la frustración, pero no sabemos por qué es la frustración. ¿Frustración de qué, por ejemplo? Sí, es una súper buena pregunta la que estás haciendo, porque efectivamente este es un país donde han habido progresos como materiales, digamos, que son bien evidentes y bien concretos, ¿no? Y uno se pregunta si esos progresos no están siendo como apreciados, ¿no? O valorados. Ahora, se habla de lo postmaterial, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se habla también de lo postmaterial. Sí, efectivamente, claro, es interesante lo que estás planteando, porque claro, a veces se dice que cuando los países tienen necesidades resueltas, ya como que empiezan preocupaciones de otro nivel, ¿no? Claro. En otras dimensiones. Pero yo creo que acá lo que hay que recordar que es importante es que independientemente de que hayan ciertos progresos que uno puede constatar, los últimos años en Chile han sido muy intensos en términos de ciertos eventos, bueno, a nivel mundial, no solamente en Chile, que han marcado también un cambio
en la vida cotidiana de muchas personas y eso tampoco hay que desconocerlo. Estoy pensando en el estallido social, estoy pensando en la pandemia y también estoy pensando en el aumento de la migración. Y esos son más fenómenos que la migración, el además hay crimen que sumar. organizado. ¿Ah? Claro, es que es La todo, corrupción, yo creo, eso es porque verdad que... es que es un poco todo, porque aunque es cierto que a lo mejor, porque por eso digo que es una sopa compleja, porque por un lado a veces se dice sí, lo que pasa es que los medios, por ejemplo, intensifican ciertas sensaciones o ciertos discursos, eso también es cierto. Claro. O sea, estamos Macarena, en un año donde se han amplificado también, ¿sí? solo para cerrar, porque es bien importante de las emociones principales que detecta esta encuesta, ya lo decías tú y Alejandro, esperanza, la desconfianza y el miedo. Respecto al miedo, José Antonio Kast provoca un 16% de miedo, según los entrevistados. Sí. Janet Jara un 10% de miedo, es decir, menos. Pero la desconfianza en los encuestados hacia Janet Jara, será quizás por el tema también del gobierno, se eleva un 36% y la esperanza en José Antonio Kast, no desesperanza, tiene un 30%. Y la esperanza de Jara es un 27%. Sé que suena un poco enredado, pero es curioso el tema del miedo, provoca mucho más miedo, no sé si tan curioso, pero provoca más miedo José Antonio Kast, a pesar de que provoca mayor esperanza él que Janet Jara. Están inversamente proporcionales. Es curioso. Lo que pasa es que ahí, claro, obviamente ahí tú estás viendo como los datos agregados, por decirlo así, el dato de la muestra general, pero ahí uno lo que tiene que ir a ver es quiénes, ¿no? ¿Quiénes tienen miedo? Claro, ¿qué ¿Quiénes grupo? tienen, digamos, esperanza? Claro. Entonces, sí. Eso está muy marcado por el quién, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros claramente observamos en los datos que personas de derecha están muy esperanzadas, porque hay una sensación, evidentemente, de que lo más probable es que gane José Antonio Kast, al menos según están mostrando ahora las predicciones, razonable en ese sentido que estén esperanzadas. Pero, por ejemplo, los jóvenes, hay muchos jóvenes con miedo, ¿ya? De que gane también José Antonio Kast, Claro. que tiene sentido también desde el punto de vista de poblaciones que pueden estar más preocupadas por temas como los derechos de las mujeres. Entonces, efectivamente, la pregunta es quién. Y acá hay poblaciones con temores distintos y con esperanzas distintas también. Sí. En todo caso, bueno, cerrar porque tenemos que continuar. Sí, una linda conversación, Macarena. Sí. En ambos candidatos predominan las evaluaciones negativas. Sí. O sea, gane el que gane, este pesimismo, esta cosa va a reflotar a la vuelta de la esquina si no parte dando 2 o 3 señales exitosas de inmediato. Se puede gastar muy rápido. Yo creo que acá hay el potencial de frustración es muy grande, porque además se han inflado expectativas muy grandes en la campaña. Entonces, cualquiera de los dos que gane va a tener que enfrentar expectativas muy fuertes de resolución de problemas concretos como la inseguridad, que no son de fácil solución. Así que yo creo que eso va a ser complejo y tal como ustedes dicen, y dado que precisamente estamos en un contexto polarizado, hay que recordar que ninguno de estos dos candidatos es la preferencia mayoritaria de muchas personas. Entonces, sea quien gane, va a generar incertidumbre, mucha gente vota por la opción menos mala. Entonces, claro, no es un escenario tan alentador, va a ser complejo. Pero hace rato se vive eso, ¿no? Del menos malo. Sí. Bueno, Macarena Orchard, directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la UDP, muchas gracias por conversar con nosotros sobre esta encuesta entre ICSO y la Universidad Diego Portales llamada El Clima antes del cierre. Un abrazo grande y lindo fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente, gracias, chao. Chao. Chao, Macarena. Faltan 8 minutos para las 9. Vamos a revisar lo que se viene para esta jornada y lo que está pasando en el metro. Ay, no me digas. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonzalo, ¿qué viene? Cuénteme. Ya, rapidito porque quiero hacer una precisión por el tema del Día del Cine Chileno. Ah, ya. Pero vamos con la agenda y después vamos con eso. Jiménez? No se equivocó, pero quiero profundizar un poco. Dale. A las 9 horas se efectúa la conferencia de prensa del Instituto Nacional de Estadísticas para dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del periodo agosto-octubre de 2025. Así que ahí va a estar interesante para actualizar las cifras. Y a las 10 se realiza la abertura de la Teletón con la asistencia del presidente Gabriel Boric y los candidatos y candidatas. Bueno, ayer Kast dijo les que candidatos iba a hablar con Janet él. Jara y José Antonio Kast. Sí, ¿te acuerdas que en el foro, al final, cuando en el minuto de cierre, Kast dijo, le voy a decir a Boric cuando mañana lo vea y lo salude, que usted estaba en contra, quería cerrar la Teletón antes de que fuera, cuando era diputado y antes que fuera presidente, se le iba a cobrar. Mira, bueno, lo que decías, hay una información del metro.
a las 8:37 de la mañana, dice, por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes. Salvador, Manuel Montt, Pedro Valdivia, Los Leones. Ahí la combinación está suspendida con la línea 6. Uf, lamentable. Lamentable, sí. Lo que les quería comentar del Día del Cine Chileno, exactamente el Día del Cine Chileno se conmemora el 29 de noviembre por la desaparición de Jorge Miller y Carmen Bueno. Para contarles un poco, ellos fueron capturados por agentes de la DINA el año 74. Jorge Miller participó como camarógrafo en La Batalla de Chile, el documental Sí, de Patricio Guzmán. Sí, Pato Guzmán. Eso. Y Carmen Bueno también era cineasta y ella participó en diversas obras. Una de las más conocidas, La Tierra Prometida, de Miguel Litin. Y bueno, su historia fue tan fuerte que 10 años después la Asociación de Cineastas puso esa fecha como el Día Oficial del Cine Chileno. Buenísimo. Vamos muy bien. Gracias por ahí también profundizar sobre estos cineastas permítame chilenos. nomás reiterar mi apoyo a la Teletón, siempre lo he hecho. Yo creo que le hace bien a Chile. Nos unió en la época de la dictadura militar. Fue la primera vez que los chilenos nos olvidamos en lo que se vivía de la dictadura. Esa noche fuimos todos de la Teletón. 24.500 rayas 03. Exacto, en esa época. Lo destaco por el efecto histórico. Y segundo, porque mi suegra de la primera generación de médicos que trabaja con niños con discapacidad. Ella, Nieves Hernández. Sí. Y fue una de las fundadoras de la Teletón. Linda tu suegra. Muy bonita. Además, hay que decirlo. Además. En todo sentido, por dentro y por fuera. Falta. ¿Qué patúa? Resultado de la pregunta del día. Ay, falta, sí, no, o sea, aquí vamos a entrar. Bachelet hace gesto a Jara, se reunieron ahí en la casa de la exmandataria y bueno, su candidatura a la ONU se vuelve incierta, quedó ahí con un velo de incertidumbre por un posible triunfo de Kast, no sabemos si la va a apoyar o no. Le preguntamos a nuestro público en nuestras redes de @RadioUsach y @TVUsach qué le parece esta situación. Un 2% afirma que si gana Kast, apoyará su candidatura. Hay optimismo. ¿Cuánto? Un 2%. Sí, ya, un 2% algo es algo. de optimismo. Algo es algo. Un 42% dice que ni Kast sabe qué va a hacer y un 56% señala que Kast la va a sabotear. No. Bueno. No. Bueno. Nuestra Michelle. Bueno, como tú decías ¿Qué ayer. chilena o no, chileno en el mundo es más respetado que Michelle Bachelet? No, pero independiente Ninguno. de ella, sino de Kast, tú decías ayer que tenías una fuente, que no vas a revelar como buen periodista, que todo indica que Kast se va a moderar y que va a estar tranquilo y que va a ser, como lo ha hecho como la estrategia, no solo para ganar. Sí, los empresarios están presionando mucho porque haga un gobierno tranquilín eso. Y que se evite esos discursos ideológicos propios de previo al Renacimiento. Ahí se van a enojar los del Partido Nacional Libertario. Sí, va a tener tensiones, pero los empresarios quieren que se aísle a los libertarios. No confían en ellos, son locatélicos. Claro. La hora, nos tenemos que ir, compañeros. Ya. Despidan. ¿Qué viene ahora? Viene el desayuno. No. Viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace Usach. Chao. Goodbye. Que tengan lindo fin de. Hasta el lunes. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.